Hola y bienvenido a este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y yo tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesía. Mi deseo a través de este espacio es que podamos estudiar la palabra de Dios y que juntos continuemos creciendo con Dios. Y estamos terminando una serie de estudios hablando sobre la vida de Sansón, y yo no sé si tú estás entrando o nos estás viendo por primera vez este mensaje. Te animo a que vayas unas semanas más atrás, o si ya has venido estudiando con nosotros a lo largo de estas últimas semanas, sabes que la primera semana hablamos un poquito y entendimos quién era Sansón. Sansón fue un hombre que Dios escogió desde niño y le dio 3 normas que debía de seguir en la vida, que era no tomar vino, nada fermentado, no acercarse a un cadáver y no cortarse el cabello. Estas eran 3 reglas que él debía seguir. Y Dios le había dado un potencial tremendo a Sansón. Era un hombre que tenía un don dado por Dios, pero él continuamente tomó malas decisiones que lo llevaron a la destrucción. Eran decisiones autodestructivas, y la primera semana hablamos y resumimos un poco la vida de Sansón, diciendo que Sansón era un hombre increíblemente fuerte, pero con una fuerza de voluntad temiblemente débil. Y muchos de nosotros somos muy similares. Pensamos que somos fuertes, pensamos que no nos va a suceder, pensamos que nosotros tenemos todo bajo control y terminamos fallando. Porque sabes, la verdad es que al enemigo le encanta debilitar al fuerte, pero la buena noticia es que a Dios le encanta fortalecer a los débiles. Y la segunda semana hablamos un poquito más también de ciertas emociones que en algún momento Sansón se dejó llevar, se dejó dirigir por esas emociones en vez de ser dirigido por el Espíritu de Dios. Y sabemos que Dios nos habla y constantemente nos recuerda que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo y no dejarnos guiar por nuestras emociones. Y él se dejó llevar por el enojo. El enojo le llevó a hacer cosas que quizás después se arrepintió o no, pero le metieron en problemas. Mató 30 hombres injustamente. Luego su orgullo también entra y le afecta. Esa es otra emoción que le afectó y lo hace quemar la cosecha de los filisteos. Y vemos entonces que a raíz de todo eso, él se mete en problemas, termina huyendo. Luego lo encuentran en una cueva, lo rodean, y en ese momento el Espíritu de Dios viene, la fuerza de Dios viene sobre él y mata a 1000 hombres. Y nos damos nuevamente cuenta que era increíblemente fuerte, ¿no? Pero esas emociones se dejaba guiar por ellas. Mata a estos 1000 hombres. Luego al final de ese tiempo naturalmente está sediento y vemos cómo Dios le provee a esa necesidad. Estaba atento a sus necesidades, le da del agua que necesitaba, y a raíz de ese acto todo cambió, la vida de él cambió, y por 20 años él realmente hizo y siguió la voluntad de Dios. No se dejó guiar por sus impulsos, fue guiado por el Espíritu de Dios, hizo lo correcto delante de Dios por 20 años. Y la semana pasada hablamos un poquito más sobre eso. Después de un periodo de 20 años, largos 20 años que él estuvo haciendo lo correcto, nos damos cuenta que él terminó sin ojos, terminó esclavo, dominado por los filisteos. Y la pregunta que nos hicimos es: ¿cómo puede un hombre y cómo pudo un hombre como Sansón, con esa fuerza increíble, con un potencial increíble, terminar así? Terminó sin ojos, terminó destruido, capturado por los filisteos. Y la respuesta que dimos y que hablamos la semana pasada es que, realmente Sansón no destruyó su vida de repente, lo hizo poco a poco, tomando pequeños pasos de destrucción. Y como muchas veces nos sucede a nosotros también hoy en día, nosotros no decidimos que vamos a fracasar, no decidimos que vamos a fallar, no decidimos que vamos a destruir nuestra familia, nuestro hogar, y no sucede de repente. Sucede poco a poco, dando pasos de destrucción que muchas veces no nos damos cuenta y estamos yendo en una dirección equivocada en vez de ir en la dirección que Dios desea. Y así terminamos la semana pasada con Sansón sin ojos, destruido, dominado por los filisteos. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de, ¿qué pasa después de eso? ¿Terminamos ahí? ¿Nos quedamos ahí? ¿O qué sucede? Porque podemos levantarnos después de esa caída. Después de haber caído, después de haber fallado, podemos levantarnos y Dios nos puede fortalecer y nos puede levantar. Y la pregunta que tengo para ti el día de hoy es quizás: ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta que hemos fallado? ¿Qué hacemos cuando ya llegamos a ese punto como Sansón? ¿Qué hacemos cuando reconocemos que quizás desperdiciamos toda una vida
que fallamos, que fracasamos. Sabes, como hombres y como mujeres, muchas veces reaccionamos distinto, y ya lo hemos hablado en varias ocasiones, que somos muy diferentes. La manera en la que quizás nos sentimos aprobados o nos sentimos valorados como hombres y como mujeres es muy distinto. Por ejemplo, como mujeres, para sentirse aprobadas o sentirse valoradas, eso es en base a sus relaciones con las personas. Su relación quizás si eres joven con tu padre y el sentirte amada por tu padre, o si eres ya casada, el quizás sentirte amado o amada, mejor dicho, por tu esposo, por tus hijos. Es importante saber quizás qué piensan sobre ti. Es importante saber si están hablando de tu cabello, de tu nuevo look, ¿no? Nos damos cuenta que las mujeres constantemente quizás están enfocadas y se sienten aprobadas, valoradas en base a esa relación con sus amigas. ¿Todavía somos amigas? ¿Todavía somos así de cercanas? Ven y hablemos o al punto de lloremos juntas. Y es más, hasta van al baño juntas, ¿no? Pero nos damos cuenta que es importante ese factor para las mujeres en algún momento. Ahora, como hombres, para sentirnos aprobados, para sentirnos valorados, lo hacemos en base a nuestros logros, ¿no? Lo que ganamos, lo que triunfamos. Es por eso que a veces es muy competitivo un juego, porque queremos ganar, ¿no? Lo hice bien. ¿Qué pensaste del trabajo que hice? Hice un buen trabajo. ¿Te gustó mi negocio? ¿Te gustó el proyecto? ¿No? Definitivamente no vamos juntos al baño, pero es un sentimiento de quizás de respeto, ¿no? De admiración. Entonces nos damos cuenta que como hombres es importante eso, el sentirte aprobado, el sentirte valorado es en base a los logros, y al fallar, en el momento que fallamos, como hombres puede ser un poco más duro sobreponerse de esa situación. ¿Y por qué es más duro quizás para un hombre el sobreponerse al fracaso o cuando fallas, a diferencia de una mujer? Yo creo que no estoy diciendo que eso es la regla en general, pero una mayoría de hombres, el mayor temor es fracasar y el mayor dolor es el remordimiento, ¿no? En nuestra vida no queremos ser fracasados, no queremos fracasar, no queremos fallar, y cuando eso sucede nos llenamos de remordimiento, ¿no? Quizás tú en tu matrimonio no tenías la intención de fallar, pero fallaste, llegaste a ese punto, luego ves a tu esposa y no entiendes cómo pudiste serle infiel, y está ese remordimiento en tu mente. O en tu trabajo no te sientes que has alcanzado el éxito, no te sientes realizado en la manera que tú deseabas, y te pones a pensar que quizás hubiera sacado una especialización o quizás hubiera terminado la carrera, y está ese remordimiento en ti. O quizás no te has casado aún y anhelas poder encontrar a tu pareja, pero dices, es que no fui un buen novio, no supe valorar y respetar, realmente no fui respetuoso suficiente. Y vemos que ese remordimiento a veces en los hombres está más arraigado que en las mujeres. O a veces puede ser un fracaso interno, y esto yo creo que es para todos, ¿no? Pero un fracaso interno, algo que tú le prometiste a Dios que no ibas a hacer y fallaste nuevamente. Y cuando eso sucede, entonces viene el remordimiento de todo, el que si hubiera hecho, y ese remordimiento constante en nosotros. Y vemos que Sansón nos va a enseñar algo específico sobre el fracaso. Él está, podríamos decir, fracasado, ¿no? Él llegó al fracaso, destruido, sin ojos, capturado. Podríamos decir, está en lo más bajo de su vida, ¿no? Pero nos va a enseñar algo respecto al fracaso en su historia, que un fracaso es un evento, nunca una persona. El fracaso es un evento, no es la persona. No somos fracasados, no nos definimos como fracasados, simplemente es un evento. Sabemos que Sansón falló una y otra vez, y de nuevo nos dimos cuenta que él fracasó varias veces yendo tras la mujer equivocada, dejándose guiar por sus emociones. En la última relación que él tuvo con Dalila, vemos que constantemente le estaba preguntando cuál era el secreto de su fuerza. Él finalmente cede, ¿no? Está que ya no puede más, y le dice el secreto de su fuerza, que estaba en el cabello. Bueno, al dormirlo le corta el cabello, lo toman, lo capturan.
Y la semana pasada terminamos al menos con un poquito de esperanza en ese último versículo que leímos, y decía que cuando le cortaron el cabello, nuevamente su cabello empezó a crecer, ¿no? Y nos damos cuenta de esa esperanza, de esa posibilidad de que Dios pueda usarte una vez más, que pueda restablecer esa fuerza, ese valor, ese propósito que antes tenías. Y vamos a continuar la lectura en el siguiente versículo después de ese que encontramos en el libro de Jueces, capítulo 16, ahora el versículo 23. Dice lo siguiente: los gobernantes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un sacrificio a Dagón, su dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Vemos aquí que los filisteos se reúnen, y no están reunidos simplemente en un templo cualquiera. Este es casi que un coliseo. Es más o menos 3,000 personas que están ahí o más reunidas en este lugar, y están dándole gracias a su dios, a Dagón. Ese es un dios que tenía cara de pez y cara de hombre, y le están dando gracias porque les entregó a Sansón, ¿no? Ese enemigo que por muchos años les había dado problemas. Y es lo que dice los siguientes versículos. Versículo 24 dice: cuando el pueblo lo vio, dice, todos alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y les sirvió de diversión. Entonces nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el pasaje, ¿no? Están entonces ya a un punto que quieren divertirse, piden que saquen a Sansón, están dándole gracias a su Dios porque les entregó a su enemigo, y lo ven fracasado, lo ven destruido, un hombre que había hecho muchas cosas, que había agarrado 300 zorras, había incendiado sus terrenos, había matado 1,000 hombres, antes de eso había matado a 30 hombres más, y no sabemos a cuántos más, un hombre que había despedazado un león por completo. Pero todo eso, que esa fortaleza, toda esa fuerza, está reducida a un hombre sin ojos, destruido. Podríamos decir nuevamente que estaba quizá en lo más bajo, había fallado, había fracasado. Pero hay dos cosas, hay dos maneras que podemos responder al fracaso nosotros en nuestra vida. Y esta primera quizás es algo natural en la manera que quizás muchas veces respondemos, pero una de las maneras que respondemos al fracaso es el remordimiento. O sea, es simplemente destruyéndonos, ¿no? En nuestra mente con ese remordimiento. Muchos de nosotros nos quedamos con esos pensamientos: es que si no lo hubiera hecho, o si hubiera sido diferente, o si me hubiera quedado, ¿no? O si hubiera sido más fuerte, o soy el peor de los hombres. Y ese remordimiento, esa es la manera natural que muchas veces reaccionamos ante el fracaso o cuando fallamos, o tendemos a echarle la culpa a alguien más. No, es que si no me hubieran llamado, si no hubiera hecho ella eso, si no me hubiera mandado un texto, o sea, constantemente nos quedamos ahí. Y Sansón pudo fácilmente haberse quedado ahí, pudo haber dicho: es que si hubiera sido más fuerte, si no me hubiera dejado seducir, si no le hubiera dicho mi secreto, si hubiese sido más fuerte, lo hubiera ignorado cuando me estaba insistiendo. O sea, vemos que él pudo haber quedado en su mente ahí, ¿no? En el remordimiento. Pero hay una segunda forma de responder al fracaso, y creo que es la mejor respuesta ante el fracaso, y es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el darte cuenta y de alguna manera reconocer cuando hay culpa de tu parte, entre sabes si yo tuve que ver, o sea, yo soy el responsable de que esto, o sea, tomar tu responsabilidad, pero no solamente quedarte ahí, o no solamente decirlo o reconocerlo, pero es el dar pasos para cambiar, ¿no? El corregir la dirección en la que vas, cambiar de dirección y corregir, volver nuevamente al plan y al propósito que Dios tiene para tu vida. Y sabes, todos vamos a hacer cosas malas y no podremos regresar el tiempo para no hacerlas, pero podemos arrepentirnos, podemos cambiar de dirección, podemos cambiar y volver nuevamente, corregir lo que debemos en nuestra vida para poder entonces levantarnos de ese fracaso. No podemos retroceder el tiempo, no podemos regresar. O sea, yo creo que si pudiéramos y tuviéramos esa habilidad, sería increíble, ¿no?
pero no podemos hacerlo. Lo que sí podemos hacer es arrepentirnos. No podemos retroceder el tiempo y no tener esa relación inapropiada en tu vida, pero sí puedes reconocer que fallaste, pedir perdón, y arrepentirte y dar una vuelta, o sea, ir en la dirección correcta y trabajar en lo que debes hacer para poder permitir que eso no suceda otra vez. Quizás en tu vida no puedes regresar el tiempo y no decir lo que dijiste, pero sí puedes arrepentirte, sí puedes corregirlo, sí puedes dirigir tu vida en lo que va a ser el futuro. No puedes volver atrás y no ver lo que viste y hacer lo que no debías, pero sí puedes arrepentirte, sí puedes cambiar la dirección en la cual tu vida va y corregir tu vida de la manera que Dios desea. Y Sansón entonces está en ese momento bajo de su vida. Quizás sí pudo haber un tipo de remordimiento en él, pero yo creo que hubo más un arrepentimiento que lo llevó a buscar y hacer la voluntad de Dios, lo llevó a buscar a Dios. Él se arrepintió, se dio cuenta realmente de que había sido creado por Dios con un propósito dado por Dios, y él en ese momento lo reconoce y se arrepiente. Y vemos entonces que cuando todos los filisteos están alegres y que piden que saquen a Sansón para divertirlos, dice entonces la palabra que sacan a Sansón y lo colocan en medio de las dos columnas fuertes de ese coliseo. Lo colocan ahí, él pide que lo coloquen ahí. Y en el versículo 28 dice lo siguiente del capítulo 16. Entonces Sansón oró al Señor. Nos damos cuenta que él se arrepintió. Dice: oh mi Señor y Dios, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Vemos que él reconoce que había fallado, él reconoce que había sido su culpa, él reconoce que falló al plan y propósito de Dios. Va a Dios, ¿no? Y le pide que le dé fuerza una vez más. Nos damos cuenta que Sansón había fallado muchas veces, cientos de veces. Muchos de nosotros hemos fallado cientos y miles de veces. Pero lo único que necesitamos es una oportunidad para cambiar, una oportunidad para dar una vuelta en la dirección correcta. Necesitamos solo una oportunidad para hacerlo. Sansón está aquí arrepentido, está quebrantado. Se da cuenta que no se trataba de él, sino se trataba del propósito de Dios. Y aquí la historia de Sansón hasta este momento nos damos cuenta que podríamos haberla visto como, bueno, fue un fracasado que tenía un potencial dado por Dios para algo mayor, y aquí se acabó, aquí terminó, ¿no? Pero él pide que le dé fuerza una vez más que Dios le dé la oportunidad. Y sabes, aún en nuestros fracasos, Dios todavía puede realizar su propósito en nuestra vida. Solo necesitamos una oportunidad para poder hacer lo correcto, para poder buscar de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios. Y la primera semana cuando empezamos a hablar de Sansón y quién era, en el capítulo 13 de Jueces, nos damos cuenta que el pueblo de Israel había venido a ser esclavo de los filisteos porque se habían alejado de él, estaban haciendo lo correcto, pero después de un tiempo dice que él habla a los padres de Sansón y les dice que les daría un hijo porque tenía un propósito específico para él. Y el propósito lo encontramos en ese capítulo 13, versículo 5, al final de ese versículo 5, donde les dice que era para comenzar a liberar a Israel del poder de los filisteos. Era para empezar a liberarlos. No dijo para liberarlos completamente, sino para empezar a liberarlos de la esclavitud de los filisteos al pueblo de Israel. Entonces sabemos que ese era el propósito de Sansón. Quizá en ese momento él recuerda el propósito dado por Dios, le pide que le dé una oportunidad más, ¿no? Y en el versículo 29, aquí nuevamente seguimos la lectura en Jueces 16, versículo 29 y 30, dice entonces: luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una, la mano izquierda sobre la otra, y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza, y entonces el templo se vino abajo sobre los gobernantes y sobre toda la gente que estaba allí.
Dice, fueron mucho más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Sabemos que él había matado más de 1000 hombres en su vida, ¿no? Y aquí, en este acto de muerte, de acción de su parte, dice que él destruyó y mató a más filisteos que los que había hecho durante toda su vida. Y sabes, él destruyó ese templo y ahí acabó. No podemos decir que él acabó con todos, ¿no? Porque era imposible pensar que todos los filisteos iban a estar ahí, pero a raíz de eso fue que empezó Dios a liberar al pueblo de Israel. O sea, sí cumplió ese propósito que tenía con la vida de Sansón. Y sabes, eso nos dice algo, que nosotros no somos lo que hicimos, somos quien Dios dice que somos. Tú no eres lo que hiciste, eres quien Dios dice que eres. Y si tú eres un hijo de Dios, tienes que saber que eres un hijo de Dios, que eres amado por Dios, que el Espíritu Santo vive sobre ti. Y no debemos de vivir en el remordimiento, pensando lo que pudimos haber cambiado, pensando en todo eso. Debemos de realmente arrepentirnos y cambiar la dirección de nuestra vida para obedecer el plan de Dios. Tu fracaso muchas veces va a hacer quizás que tu historia tome más valor aún al oír todo lo que Dios hizo en tu vida. Pero quizás el día de hoy, al igual que Sansón, debemos de empezar a empujar esas columnas en tu vida, esas columnas que en algún momento te están impidiendo hacer la voluntad de Dios. ¿Qué columnas necesitas tú empujar? Quizás son columnas de orgullo, quizás son columnas de temor, quizás son columnas de adicción, de mentiras, de enojos, que debemos realmente de empujar, debemos de destruir en nuestra vida. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y quizás no es solamente decir arrepentirme y ya está, porque a lo mejor es necesario que hagas algo más, a lo mejor para poder dar ese cambio en tu vida, para poder dar los pasos en la dirección correcta. Aparte del arrepentimiento, quizás necesitas de ayuda especial, quizás necesitas buscar consejería, quizás necesitas buscar un plan de rehabilitación en tu vida. Quizás necesitas comprometerte más seriamente con Dios, ¿no? Y poner quizás margen en tu vida, poner límites que tú sabes no debes cruzar, pero quizás hay algo que Dios te está llamando a hacer que debes empujar en tu vida el día de hoy. Recuerda que Dios desea usarte. Dios te creó con un propósito, específicamente con un plan para cada uno de nosotros, como lo hizo con Sansón. Y muchas veces pensamos que somos fuertes, ¿no? Pero debemos de tener cuidado porque al enemigo le encanta debilitar a los fuertes, pero gracias que Dios se preocupa y Él fortalece a los débiles, y debemos de reconocer que nosotros no podemos ser fuertes en nuestras propias fuerzas. Debemos de confiar en Dios. Vemos que Sansón entonces finalmente hace lo correcto, busca a Dios, se arrepiente y empuja esas columnas. Y podríamos decir que fue un acto heroico, sí, fue algo fácil hacerlo de su parte. Dio su vida. Yo creo que todos como hombres, no estoy diciendo que mujeres no, yo creo que como humanos, como hombres especialmente, a veces hay un héroe en nosotros, ¿no? Que queremos defender, que queremos actuar, el dar nuestra vida por alguien. Y muchas veces el dar tu vida una vez, podríamos decir que es algo fácil para personas hacerlo. Pero debemos de ver que los verdaderos hombres, las verdaderas mujeres dan su vida diariamente. No solo una vez, pero lo dan diariamente refiriéndonos a sometiéndonos. Me refiero a someter nuestra vida al plan de Dios, al rendir nuestra vida al plan de Dios para que sea Él el que nos dirija, para que sea Él el que nos gobierne, el dar nuestra vida y dejarla en las manos de Dios. Y yo creo que el día de hoy Dios nos está retando a que podamos hacer eso, a que podamos analizar nuestra vida y darnos cuenta si quizás ya estás en dirección al fracaso, ya llegaste al fracaso o estás ahí, que no debemos de terminar ahí. Dios tiene un plan para nosotros. Podemos arrepentirnos, podemos dar la vuelta, corregir, ir en la dirección correcta y dar los pasos en la dirección que Él desea, buscando de Dios día a día.
Y la primera semana yo te di una frase de un hombre que escribió y dijo: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer por medio de un hombre totalmente consagrado, y yo deseo ser ese hombre. Que el final de esta serie de estudios te rete a querer ser ese hombre, esa mujer que está completamente consagrada a la voluntad de Dios, que está consagrado al propósito de Dios para obedecer su plan, para que en el momento que fallemos, para que en el momento que fracasemos, no nos quedemos en el remordimiento, pero que nos levantemos, que nos arrepintamos, que busquemos de Dios, que demos la vuelta en dirección opuesta en la que íbamos y poder tomar los pasos necesarios para poder hacer la voluntad de Dios y pedirle: Señor, dame fuerza una vez más, y día a día poder entregar tu vida, el dar tu vida diariamente, el rendir tus deseos, tus pasiones a la voluntad de Dios, y así poder hacer y ver lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros, que podamos ser ese hombre, esa mujer que está completamente consagrada al plan y la voluntad de Dios en tu vida. Gracias por acompañarme una vez más en este podcast. Si no lo has hecho aún, suscríbete, compártelo con alguien más a quien pueda ser también de bendición para ellos, y que puedan unirse y que cada semana podamos estudiar la palabra de Dios y que juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.